Dios les bendiga mucho. Me gusta saludarlos. Confiamos en que Dios nos va a bendecir mucho hoy porque Él siempre quiere lo mejor para todos, porque Él desea lo mejor para nuestras vidas, para nuestras familias. Y bueno, vamos a seguir aprendiendo el tema de la familia que está expresado en toda la Biblia, pero estamos dando un énfasis en las cartas apostólicas, en especial a la parte de la solución a los problemas que se plantean. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir recibiendo su bendición como estuvo con nosotros en la alabanza. Padre bueno, pedimos de tu espíritu, de tu gracia, de tu ayuda. Ven tú con nosotros, Señor. Estate a nuestro lado, que te necesitamos muchísimo. Envía tu espíritu a cada corazón y a cada familia y prepáranos para recibir de ti. Amén. Ok, y empezamos con Mateo capítulo 10, versos 21 al 23, que Jesús nos da una advertencia profética de lo que va a pasar en el tiempo final. Dice: el hermano entregará a la muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Y aquí está Jesucristo describiendo cómo va a ser el ambiente cuando Él regrese. Él sabe cómo va a estar las cosas, Él sabe el futuro, Él es Dios. Y Él dice cómo iba a ser la segunda ocasión en la que Él viniera. La primera ocasión ya la vimos cuando Él vino y fue recibido, anunciado por una estrella, adorado por personas que venían de lejos, acostado en un pesebre, en una gran humildad. Y la segunda ocasión va a venir en gran poder. Y va a venir en gran poder, pero también en respuesta a una grandísima angustia que va a haber en la tierra, en medio de gran dificultad. Y estas grandísimas dificultades van a empezar en la familia. Dice Jesús que el hermano entregará muerte al hermano, que el padre al hijo, que los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y que los cristianos iban a tener una gran persecución. Quien es verdaderamente cristiano, quien habla la verdad, quien no vende la verdad, quien no se va por el evangelio barato, va a estar proclamando el evangelio de Dios y va a estar siendo aborrecido también por causa de su nombre, y el que persevera hasta el fin, ese va a ser salvo. Y va a haber en el caso de Israel tal persecución y tal dificultad que van a estar siendo perseguidos de Jerusalén a otros lados, etcétera, y que no van a acabar de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga de nuevo el Hijo del Hombre. Y estas dificultades que se van a dar en la familia, está cada vez más fuerte la realidad en cuanto a lo difícil que se está tornando levantar familias que honren a Dios. Y quisiera hablar un poquito al respecto. En nuestro país lamentablemente no hay demasiadas estadísticas, y voy a iniciar con algunas estadísticas en Estados Unidos, que hay bastantes al respecto. La violencia, por ejemplo, es la principal causa de muerte entre menores de 20 años en los Estados Unidos. Y la frecuencia de esto ha aumentado drásticamente, en especial a partir del 2018. O sea, estamos en una dificultad cada vez mayor. Y es triste que el 1% en ese país de los asesinatos son parricidios, o sea, directamente violencia entre padres e hijos, como Jesucristo, hijos y padres, como Jesucristo lo dijo. Y es peor a nivel mundial, porque si es el 1% en Estados Unidos, a nivel mundial la estadística sube del 2 al 4%, depende en qué país te pongas tú a analizar. Y, por ejemplo, hay quien hizo un estudio en 53 años, entre 1970 al 2022. Los tiroteos, que a veces los vemos que pasan en las noticias, que ocurren allá muchas veces en las escuelas, las preparatorias, las universidades, han aumentado más de 12 veces. Y la probabilidad de que tu hijo, si va a la escuela, sea una víctima de un tiroteo que se arme allá, se cuadriplicó. Entonces tienes 4 veces más posibilidades de morir. Ahora, sobre la violencia en México, como te decía, no hay demasiadas estadísticas bien manejadas, pero hay una interesante que hizo la Universidad de Coahuila, y dice que del año 2000 al 2026 han habido 143 incidentes en planteles educativos en todos los niveles
relacionados en México y en Estados Unidos con las armas de fuego. Porque a veces cuando oímos una noticia de que un estudiante sacó un arma y empezó a matar a las maestras o a otros estudiantes y demás, decimos, eso pasa en Estados Unidos. Bueno, ha pasado incidentes, 143 en México en esos años. Y han habido 31 de las 32 entidades federativas han representado al menos un evento. O sea, prácticamente está en todo el país esa situación. 31 de las 32. Entre el año 2000 y en el 2011 hubo casos aislados, pero en el 2019, a partir de entonces, empezó a acelerar la tendencia en nuestro país, llegando a un máximo histórico en el 2025 con 30 incidentes. Y en lo que llevamos del año, al corte de abril, ya van 17 casos. Y si extrapola los 17 casos por la cantidad de meses que llevamos, pues la tendencia del año es que se va a superar la que era la máxima histórica, que fue la del 2025. O sea, cada vez estamos peor. Y en cuanto al Estado de México, que es donde vivimos nosotros, es la entidad con registros de violencia física en el país que tienen una mayor cantidad. En total, el Estado de México tiene el 14.7% del total nacional y es una gran cantidad de violencia. Y con relación a la muerte de los hijos hacia los padres, el parricidio, y también hay violencia de los padres a los hijos, es interesante el perfil psicológico de quienes son analizados, tristemente después de que pasan este tipo de calamidades. Porque la mayoría de los hijos que cometen este tipo de atrocidades, a veces es porque tienen una enfermedad mental o han sufrido abuso en alguna manera cuando han analizado sus perfiles en Estados Unidos. Es más común, por ejemplo, en gente blanca. Y los abusos que han sufrido son físicos, o psicológicos, o sexuales, o verbales, crónicos, donde están, hostigándolos todo el tiempo en la casa, o con una negligencia extrema también, cuando los padres los abandonan y los dejan por mucho tiempo, de una manera extrema, llegan a pasar ese tipo de atrocidades. Un estudio de 10 adolescentes parricidas enjuiciados que fueron juzgados como adultos describe que 90% eran mórbidamente, como entre comillas, buenos jóvenes, o sea que la sociedad no los veía malos, no eran personas que llamaran la atención, como que fueran muy violento o muy agresivo, pero que estaban recibiendo un abuso severo y grave en su familia, o que a veces habían sufrido un trastorno de estrés postraumático por algún efecto o algún acto fuerte que hubieran sufrido en su vida, y entonces los lleva a cometer ese tipo de actos atroces. Ven ellos a los padres como un obstáculo para obtener lo que quieren, ya sea dinero o libertad o drogas, y normalmente tienen falta de empatía, o sea, la capacidad de ponerte en los zapatos del otro y sentir los sentimientos del otro. Son manipuladores, son insensibles, y en ocasiones, cuando ya se ponen a analizar su perfil psicológico, suelen ser desafiantes, a veces hasta desde los 3 años de edad, furiosos y violentos. Tienen un nivel de impulsividad elevada, en ocasiones un bajo logro educativo, vínculos de apego dañados, inestabilidad de ánimo, vulnerabilidad neurobiológica. Y en cuanto al perfil de los padres, en ocasiones ellos tienen una enfermedad psiquiátrica no atendida, o tuvieron un abuso y humillación crónica en su vida o hacia sus hijos, o en ocasiones en ambos sentidos. Generaron una familia insular, estos que somos como una islita, como un secretismo aquí en nuestra casa, con relaciones que aparentan amor, que simulan un hogar perfecto e intacto, pero cuando te sales fuera del hogar o lo empiezas a ver ya internamente, para afuera se ve muy bien, muy perfecto, pero internamente tienen muchos problemas. Y generan relaciones dependientes y hostiles, que a veces discusiones triviales hacen que todo explote. Ellos detectaron errores educativos, por ejemplo, violencia y disciplina severa, que te mandas a la hora de corregir o que pones unos castigos terribles. Estilo de crianza que oscila entre lo autoritario, donde aquí se hace lo que dice el papá o la mamá o quien tenga ese estilo autoritario, o por el otro lado del péndulo, el negligente, donde plano no hacen nada y lo dejan totalmente a la deriva. Hijos que fueron creados con contextos de maltratos y gritos, o que fueron protagonistas, o que fueron testigos y aprenden agresividad
al ver a sus padres, a veces golpeándose entre ellos, y después para con los hermanos o para con ellos. Inconsistencia en el afecto. Esto es, los padres a veces son atentos, a veces los rechazan. Y te genera como bueno, entonces me quiero o no me quiero, ¿qué pasa aquí, no? Y esa situación genera conductas de oposición y disociales. Una menor expresión de afecto, un bajo involucramiento parental y la falta de límites. Hijos mimados que no tienen límite alguno, o a veces parentificación, que quiere decir que el hijo se vuelve el padre de sus padres y empieza a buscar satisfacer sus necesidades físicas y emocionales y cuidar a los hermanos y asumir una responsabilidad que no le toca llevar al hijo. También en ocasiones se da una descalificación o una hiperexigencia, donde le pides demasiado o lo descalificas por cualquier cosa, lo quieres humillar por cualquier cosa, y está expuesto el hijo a una violencia de parte de los padres. Entonces, todo ese caldo mezclado en mayor o menor medida genera una división, un coraje, una frustración que termina con hijos matando a sus padres. Y qué peligroso es que los padres fallemos en nuestro rol, ese privilegio que Dios nos dio, ese honor, esa herencia de Jehová son los hijos, estudiábamos recientemente, y cuando nos da esa herencia valiosísima, que nosotros fracasemos. Este carácter fue escrito por el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3, versos 1 al 5, que yo sé que lo hemos estudiado, pero para ser sincero, yo muchas veces leí este versículo o esta serie de versículos sin entenderlo. Pero si le pones atención, te está describiendo un carácter perverso, un carácter malo, que no es en obras escandalosas de la carne, o sea, no se refiere a una persona que esté en adulterio o en borrachera o en una cuestión, digamos, descarada, que a veces fácilmente se ve cuando alguien sale del bar ahogado, cuando está en adulterio, y se puede conocer que esa persona es adúltera o fornicaria o algo así, porque son pecados que terminan siendo de orden público. Pero aquí describe un nivel de maldad superior, interno en el corazón y muy disfrazado. 2 Timoteo 3, versos 1 al 5 dice: también debes de saber esto, que en los postreros días, de nuevo dice, en el tiempo final, al igual que Jesucristo dijo que iban a haber familias, que se iban a levantar los padres contra los hijos contra los padres, que se iban a matar entre hermanos. Aquí está diciendo Pablo proféticamente: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, egoístas en extremo, avaros. Qué difícil es ver la avaricia si no le pones atención a la persona. Pero cuando ya le importa mucho el dinero y todo el tiempo es querer tener dinero y dinero, porque puedes hacer muchas cosas con dinero, ya a veces se está escondiendo un corazón que tiene mucha suciedad adentro. Vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán eficacia de ella, a estos evita. Ya como personas que no tienen ni gracia, ni toque de parte de Dios, ni una motivación del Espíritu a cambiar, y que de plano lo que el Espíritu está diciendo es: evítalos. Porque si Dios no habla con esas personas y si Dios no los empieza a redarguir y no trata con los corazones, de verdad que tú y yo no tenemos nada que hacer ahí ante una persona que tenga una dureza y una forma tan cruel de conducirse. Yo los he visto cuando le pones atención a personas que se llaman religiosas, que hablan de la Biblia, pero cuando ven caer a alguien se sonríen sutilmente. Y genera así una sonrisa, como un gozo, como que les da alegría el ver a otras personas no bien, sino caídos, y a veces tienen un sadismo escondido y tienen apariencia de piedad, pero tienen una maldad muy grande. Fallas, habla el pasaje, graves en la familia, porque son desobedientes a los padres, sin afecto natural e ingratos, que finalmente la gratitud se aprende en casa. Hay que comer
oye mamita, gracias por la comida, que te quedó muy rica, algún cumplido, algo de ser agradecido, es lo más normal, pero cuando ya crees que todo lo mereces, que es un egoísmo bárbaro el que tiene la persona, empieza a ser amadores de sí mismo, como lo decía el pasaje, a ser soberbios, con pasiones desmedidas, intemperantes, o sea que no los puedes parar, no los puedes detener, impetuosos, que tienen sus deseos desordenados y cuando le viene una ira grande, nadie lo puede detener, con un corazón enfocado a los deleites o al dinero, pero que tienen una crueldad, un sadismo, un disfrute por hacer el mal, que son blasfemos, y si son blasfemos contra el Espíritu, implica que han cruzado el camino de no retorno de la gracia, y por eso Dios dice, mira, mejor ya no tengas ni nada que ver con ellos. Entonces, va a haber ese tipo de características, que además son muy defensivos, que generan calumnias, que si debates con ellos te van a empezar a aventar chismes y a decir cosas y mentiras, y la solución a la Biblia es simplemente evitarlos. No intentes dar tus perlas de bendición a quienes las van a despreciar y van a terminarte atacando. Pero lo que es increíble es que dice que en el tiempo final van a haber muchas personas con estas características. Y por eso tenemos que tener cuidado. Dice el Espíritu claramente y empieza a decir en la Biblia, en varios pasajes, las características de esa gente que está altamente desviada, altamente endurecida, pero que tiene apariencia de piedad, que puede hacer actos externamente por otros, que puede ayudar a los demás, que puede dar limosnas, que puede dar dinero, que puede ayudar a un huérfano, que puede ayudar a alguien, pero que por dentro tiene un corazón cruel y aberrante y sucio, y eso hay que tener cuidado. Y veamos entonces qué les pasa en la Biblia a los padres que llegaron a generar este tipo de cuestiones. Y hemos estado estudiando estos temas, pero son abundantes en la Biblia y hay que poner énfasis para no ir simplistamente a tratar de educar a los hijos, sino primero tratar con nuestros corazones. Oseas 4, versos 6 y 7, dice la Biblia, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y te dice por qué le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, y yo también cambiaré su honra en afrenta. Entonces aquí está hablando la Biblia de una destrucción nacional, de que fue destruido el pueblo completo, la nación entera. ¿Y por qué fueron destruidos? Porque empezó esa destrucción en el corazón, desecharon el conocimiento. Y el conocimiento es algo que se tiene que buscar. Tenemos que aprender la sabiduría de Dios para nuestros hijos. Tenemos que estudiar qué es la mejor para ellos. Tenemos que entender cómo tratar a un bebé. Tenemos que entender cómo tratar a un niño de 4 años, de 5 años, de 6 años, de 10 años, de 13 años. Cómo va madurando su mentalidad. Y nosotros tenemos que madurar también para saber cuáles son sus intereses. Tenemos que escucharlos, tenemos que entenderlos, tenemos que ver qué temas hay en su vida que le sean de interés, y si a él le interesa, y yo soy un padre con el corazón vuelto a mis hijos, entonces a mí también me va a interesar. Y me va a interesar estudiar lo que a él le interesa, y si le gusta algo que a lo mejor yo soy muy ajeno a él, a ese tema, pero a él le gusta, entonces me voy a interesar y me voy a sentar con él para platicar, para que me cuente, para tener conocimiento de Dios y también de los temas que son para él importantes y no desechar el conocimiento. Pero aquí decía que los padres desecharon el conocimiento, desecharon el sacerdocio, y Dios nos llama a ser sacerdotes de nuestros hijos. Cada padre en su casa debe ser el sacerdote de sus hijos, debe ver por su hijo, debe ministrar a su hijo, debe bendecirlo, debe acompañarlo, debe ayudarlo. Si tiene un tropiezo, una caída, debe ayudarlo, debe levantarlo, debe orar con él, debe reconciliarlo con Dios, debe de tomar el lugar que Dios le dio, que es ser el sacerdote de su propia casa. Pero cuando se desecha el conocimiento, hay que lo eduque en la dominicana, hay que lo eduque otro, entonces Dios termina también quitándote el sacerdocio, y al rato ya tus hijos ni creen en ti, ni importa tu palabra, ni importa lo que tú digas, ni nada, porque ya no tienes autoridad, no tienes nada para con ellos. Y en ocasiones empieza a acostumbrar la gente a los problemas que hay en casa. Proverbios 19:13 te escribe uno de muchos. Dolores para el padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Entonces cuando está un hijo necio, otra vez le pedí esto, pero no lo hace.
Y otra vez, y yo le pedí aquella cosa, y yo, no, puras alegatas, puras contiendas, puras necedades, y la esposa todo el tiempo contendiendo, y tengo el dolor por mis hijos, dolor por mi esposa, que está como una gotera, como cuando estás dormido en tu cama y tienes una gotera arriba, y está lloviendo, y dices, va a empezar a llover, y te cae la gota, y tienes que mover la cama, o tienes que empezar, es incómodo, es difícil, así son las contiendas en casa, las dificultades, pero a veces, a pesar de que todo eso empieza a venir el dolor, las contiendas con los hijos, con la esposa, la casa se empieza a ser un infierno, pero no cae de rodillas el padre. Se empieza, bueno, pues así es. Se empieza a conformar, lo empieza a aceptar, lo empieza a ver como normal. Así como cuando tienes una enfermedad y dices, bueno, ya ni modo, ya, pues ¿qué me toca? Tengo que usar esta prótesis o este bastón porque yo lo necesito, yo tengo que hacer. No le buscas cómo, no buscas cómo arreglarte, sino te acostumbras y la aceptas como parte de ti. Hay gente que así ya lo hicieron lo normal, ya lo normal es que en mi familia estemos todos así, peleoneros, estar alegando unos con otros, amarguras de unos para con otros, y se empieza a hacer como un callo, como una comodidad. Deja la loca de tu madre, allá ves cómo es, ya déjalo que haga lo que quiera. Y entonces empiezan ahí a venir una negligencia extrema en la familia y no buscar la solución ante los problemas que estamos viendo que pasan. En ocasiones se da una delegación con otros, y si los otros no hacen algo, entonces todo se cae. Jueces 2, versos 8 y 10 dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, de 110 años. Luego el verso 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y cuando tú lees el contexto, antes de Josué estuvo Moisés, que fueron dos grandes, muy grandes, que fueron usados amplísimamente por Dios. Moisés, Dios lo usó para hacer señales increíbles, para convertir el agua en sangre y luego viceversa, y luego traer plagas y mostrar milagros y enseñar a los egipcios que Dios, no un hombre, sino Dios, estaba diciendo que saliera ese grupo de esclavos y que fueran liberados para ir a la tierra donde Dios los había llamado. Y hubo señales increíbles, una columna de fuego, una nube que los protegía, Dios abrió el mar, hubo cuestiones increíbles. Y estaba todo el pueblo siendo guiado por un hombre que era dócil ante Dios. Y después de Moisés siguió Josué. Y Josué también fue ampliamente usado, increíblemente. Llegó a orar para que el sol se detuviera en una posición y la luna en otro y el día se hiciera más grande porque estaba en una batalla y Dios le contestó esa oración. Oró para que cayeran las murallas de Jericó y cayeron, y está histórica y arqueológicamente comprobado. Y batallas que parecían imposibles, Dios permitió que Josué las peleara y guiara a la nación. Entonces era Moisés, ahora era Josué el conquistador, pero de repente Dios deja de levantar grandes líderes y ahora ¿qué tocaba? Pues que los padres tomaran el lugar, que los padres enseñaran a los hijos, que los padres, ya no había una gran conquista, ya estaban en el país, ya estaban en su tierra, ya simplemente lo que tenía que haber era que cada quien tomara su responsabilidad en su casa, educara a sus hijos y empezar a levantar una nación que adorara a Dios. Entonces mi familia va a adorar a Dios, yo voy a caminar con Dios, mis hijos van a estar con Dios y me voy a dedicar aquí en mi casa, en mi parcela, a edificar un altar para Dios, un altar familiar, un lugar donde honremos a Cristo y seamos de Él. Pero ¿qué pasó? Pues ya no está Moisés, el grande, el que hacía grandes maravillas, el que hacía una señal, le pegaba a la roca y salía agua. No, ya no está ese, ya no está Josué, el que oró y el que detuvo al sol, ya no está, ya no hay nadie. Y se levantó una generación que no conocía a Jehová. ¿Y cómo que no conocía a Jehová? ¿Que no le podían contar esas historias? ¿Que no podían orar y rogarle a Dios y que Dios enviara su espíritu y decir, oye, yo tuve una oración contestada, yo tenía un corazón angustiado, yo me sentía tenso, me sentía mal, pero fui a Dios y Dios me consoló, Dios me ayudó? ¿A poco no Dios tenía milagros para cada familia? ¿A poco Dios no tenía consuelo para cada familia? ¿A qué Dios no podía brillar casa por casa? ¿Pero por qué? Los padres, es que, a ver ahora qué líder nos levanta a Dios. Ahora a ver quién viene después de Josué. Y estar confiando en el liderazgo cuando a ti te toca ser líder en tu casa. A nadie más le tocan tus hijos más que a ti. A nadie más le toca a tu esposa más que a ti. A nadie más le toca a tu esposo más que a ti. Tienes que cuidar la familia en la que tú fuiste puesto. O si tú eres el único cristiano en tu casa, pues si tú joven, pues también que veas por tus padres, que veas por tus hermanos, que veas por quienes están cerca de ti y que seas luz para ellos.
Dios nos llama a hacer luz en nuestras casas. Pero, pues no hay un grande. Y como no había un grande, ya no hay quien lo haga, ya no está Moisés, ya no está Josué. Se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué? Porque los sacerdotes de cada casa no habían tomado su lugar. Y era casa por casa. Ahora te toca a ti. Ahora ya te enseñé que a uno lo levanté y lo usé muchísimo como a Moisés. Y al otro que oró y hasta detuvo el sol. Y que no podrá Dios traer la luz a tu familia también. Si Él quiso luz para librar una batalla y ganar, ¿no podrás tú librar la batalla de tu casa y enviar luz a tu casa para que venga bendición a tu familia? Ahora te toca a ti. Pero a mí que me levanten, a otro que me lo haga. Y eso es abominable. No puedes tener una delegación de otros de lo que a ti te toca. No puedes evadirlo. Tenemos que asumir nuestro rol en nuestra casa. Ezequiel 16:44 dice: he aquí todo lo que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: cual la madre, tal la hija. A veces los padres, en vez de estar brillando, pues levantan hijos. ¿Y cómo son los hijos? Pues como los padres. Los padres no conocen a Dios, los hijos tampoco conocen a Dios. Madre manipuladora, hija manipuladora. Mira, ve cómo era Jezabel y luego cómo era su hija, ¿no? Hombre, era súper manipuladora. Padre borracho, muerto de cirrosis. Yo he visto esta historia. Muerto de cirrosis, el hijo lamentándose en la cantina que el padre era borracho. Hijo borracho también. Padres que tienen una vida sexual licenciosa, que se tuvieron que casar y demás, las hijas nacen igual. Pues, ¿qué más? ¿De dónde lo habrán aprendido? A veces hasta los padres llevan a los hijos a las prostitutas. Si lo va a hacer, pues que lo vea, yo lo voy a llevar, yo le voy a enseñar cómo. Ándale pues. Padres hipócritas, también por el lado religioso, que andan simulando todo el tiempo y que todo el tiempo buscan la apariencia, nada más. Hijos hipócritas también. Entonces dice: para ti que te gustan refranes, le decía Dios al pueblo, te voy a decir uno: cual la madre, tal la hija. Pero tú no te acercas a mí para que yo sea tu padre. Porque si yo fuera tu padre y tú vinieras a mí y realmente estuvieras conmigo y me tomaras como padre, entonces serías como yo. Pero como eres indiferente a mí, como no te importa venir a mí, entonces tú, pues es que tú no eres mi hijo porque no me pides ayuda, porque no te acercas a mí, porque estás en base a tus propios principios. Y entonces, ¿cómo son tus hijos? Pues como son tú. Pero como tú eres indiferente conmigo, ¿cómo te voy a bendecir a ti para que tú los bendigas a ellos si ni vienes y te interesas por mí? Entonces esa indiferencia hace que se rompa la bendición de Dios que la quiere dar para cada familia, y el padre ya no tiene ni qué enseñarle a sus hijos, ni tristemente su mal ejemplo. Y luego vienen las circunstancias de ese mal ejemplo. Vienen las cosechas en la familia, y a veces lo peor es que ni aún con las angustias y los malos ejemplos que se están cosechando, se reacciona. Jeremías 9, versos 14 al 15 dice: antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Ahí está de dónde aprendieron, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que este pueblo yo le daré a comer ajenjo y le daré a beber aguas de hiel. O sea, no se fueron tras mis palabras, no les importó lo que yo decía, no quisieron tomar su rol de ser sacerdotes en la casa, sino que se fueron tras su malvado corazón, apacentado ahí de una manera inadecuada, y se fueron a los Baales, un pecado que les gustaba mucho en Israel. Padre idólatra, hija idólatra. ¿Por qué le gusta tanto a la gente los ídolos? Porque a los ídolos es como tomar un Dios a tu manera y como te da la gana. Entonces lo manipulas como quieres. Cuando quieres, sacas a tu ídolo, le oras o te lo guardas, lo sacas, le das un beso, te lo pones en la cartera, le haces una oración, y cuando no quieres, pues escondes a tu ídolo, lo dejas allá, vas a adulteras, te emborrachas o haces maldades, y al ídolo lo escondes, lo sacas o lo pones según como te da la gana, pero a Dios no se puede hacer así. Nosotros somos de Dios, no vamos a tomar a Dios y lo vamos a usar como nos dé la gana. No, vamos a ser nosotros de Dios y seremos como a Él quiere que seamos. Dios no se va a dejar manipular, ni va a dejar de ser Dios para que el Dios seas tú y tú digas cuándo vas a usar su poder y cuándo no. Nosotros nos vamos a adaptar a Dios y vamos a seguir sus pisadas y vamos a caminar con Él. Pero ¿tú crees que Dios es tonto y no se da cuenta cuando la gente nada más quiere usar a Dios y sacarlo cuando le dé la gana? ¿Será Dios tonto?
Entonces así eran ellos, eran idólatras, les gustaban los ídolos porque a los ídolos los manipulas, quieres quedar bien con el ídolo, le ofreces incienso, le ofreces algo o le prendes una veladora o lo que sea y ya quedas entre comillas bien y luego cuando te vas a pecar y haces lo que tú quieras. No, a Dios no es así. Dios quiere tu vida, Dios quiere tu corazón, Dios quiere que camines con Él. Entonces ellos que se fueron a la idolatría y dejaron y se fueron tras la imaginación de su corazón. ¿Por qué la imaginación de su corazón? Tú te imaginas que yo no me doy cuenta. Tú te imaginas que me puedes manipular a mí. Pero no, yo no soy manipulable. Yo soy Dios. Y el que te tienes que hacer, no yo a tu manera, sino tú a mi manera, eres tú el que tienes que cambiar. Yo no voy a cambiar. Dios es perfecto. Es la suma de todas las perfecciones. No lo vamos a adaptar a como nosotros queramos. Nosotros nos vamos a adaptar a Él. Él no necesita evolucionar. Él no necesita mejorar. Él ya es perfecto. Nosotros necesitamos hacernos como Él. Pero la gente en la idolatría le quiere manipular a Dios como le da su regalada gana. No. Entonces, como no quiere seguir las cosas a mi manera, lo que hace Dios es, me hago para atrás. Y bueno, ok, pues tú no quieres caminar conmigo, adelante, vete por tus caminos. ¿Y qué pasa? Le llega el ajenjo y le llegan a beber aguas de la hiel. Se fue a fornicar y al rato ya tiene papiloma, verrugas, herpes y no sé cuántas cosas más y ya le viene un montón de problemas. O ya salió embarazada y ahora ya tiene un problema. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Lo matamos o no lo matamos? ¿Hacemos un aborto? ¿Hacemos esto? ¿Qué hacemos? Y empiezan a haber angustias en la familia. Ya eres borracho, ya empiezas a tener dificultades, drogas, ya no ves normal. Empiezas con la lujuria, empiezas con la pornografía. Luego ya no ves normal ni a tu madre, ni a tus hermanas, ni a tus primas, ni a tus tías, ni a nadie. Y a todo el mundo lo ves con un cerebro enfermo que empieza a pensar cochinadas en cuanto a personas ves del sexo opuesto, o peor aún, te empiezan a llamar la atención niños, ancianos, o cuestiones de perversidades y maldades, y te llega la amargura, te llega la hiel, y vienes a un montón de problemas en tu alma, y no caes de rodillas. ¿Por qué pasa todo eso? A veces la gente cae en lo que cosecha en su propia vida, y no se voltea a Dios. Y esto a veces se da porque no cuidan los padres las malas influencias. Segunda Crónicas 21, versos 4 al 6, dice, fíjate un ejemplo interesante. Fue elevado pues Joram al reino de su padre. Y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos. Y también algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años. Y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ese Joram era un rey de Judá. Joram fue hijo de un buen hombre que se llamó Josafat, que era el rey de Judá y que llegó a ser un rey importante y muy grande y muy fuerte. Pero ese Josafat cometió un error, que es que se empezó a acercar a los reyes paganos de Israel, que ya estaban en desvíos muy grandes, y decían que seguían a Jehová y a Jehová y a Jehová, pero estaban en actos idolátricos y en maldades muy grandes. Y al rey de Israel, que se llamaba Acab, le gustó una fulana que se llamaba Jezabel, que era una verdadera manipuladora y una perversa, que es la mujer que se enfrentó al profeta Elías en la historia de Elías. Entonces él empezó a tener a su amiguito acá, a la reina Jezabel, y ahí era amigo. Entonces pues ya vas con tu familia y conoces a la otra familia, y entonces llevaba a su hijo Joram, y a Joram le gustó la hija de Acab y de Jezabel, y pues entonces empezó a tener una relación con ella y se casaron. Se casan, empieza la hija de Jezabel a manipular a Joram, al igual que Jezabel sabía manipular muy bien a Acab en Israel, y que se le ocurre una gran idea: mata a todos sus hermanos, para que nadie pueda ser otro rey como tú. Y mata a todos sus hermanos. Fíjate qué tragedia. Los hijos de Josafat, uno se terminó convirtiendo en el asesino de sus otros hijos. Y para que no haya nadie más que pueda liderar la nación, también algunos príncipes. Para que no haya nadie, ni de tu familia, ni príncipes, ni nadie que tenga liderazgo, el poder te lo quedas tú. Y así hizo este hombre. ¿Qué diferente le hubiera ido a su familia si él hubiera dicho no? Esos hipócritas en Israel están muy mal. No es nada más llamar el nombre de Dios. Esa idolatría en la cual ellos han caído está muy mal. Entonces no voy a mezclar a mi familia, no lo voy a contaminar, no me voy a acercar a una relación que está inadecuada, porque al rato se van a hacer una sola carne, van a empezar a mezclar ideas, van a empezar con malas influencias y van a meter todo ese río de maldad que traen en su corazón aquí a la nación.
Pero no, Josafat, pues no, es que cómo, que también adorar a Dios, que no sé qué, y empezaron a meter ahí una mezcla que fue para mal. Y hay que tener cuidado con quién relacionemos a nuestros hijos. Hay que tener cuidado. Qué bien le caen las buenas amistades a los hijos. Y yo le agradezco mucho a aquellos hermanos y a aquellas buenas amistades que tuvieron mis hijos, que yo sé que les han hecho mucho bien y los han bendecido mucho. Pero hay que tener cuidado con a quién acercas, en especial cuando tienen una cierta edad, tus hijos, si son más influenciables, a quiénes tú les acercas. Porque si de repente cualquiera y te sale una perversa como la hija de Jezabel, pues no te espantes de que luego tu hijo tenga cuestiones tan graves como la que hizo Joram de andar matando a sus hermanos. También otro problema que se da es que a veces, la verdad, los padres son unos cobardes. Y por eso los hijos terminan metiendo aberraciones a la familia por la cobardía de los padres. Éxodo 32, versos 1 y 2, vamos a ver un ejemplo. Y aquí vamos a hablar de Aarón, el sacerdote en la época de Moisés, que cayó en idolatría por la presión del pueblo. Éxodo 32, versos 1 al 2, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y vuestras hijas y traédmelos. Moisés no aparecía, se fue a buscar a Dios, etcétera, y tardó en regresar. Y Aarón, que no tenía carácter, que le faltaba ser valiente, que le faltaba no acobardarse, porque la cobardía es un pecado que a veces es como muy bien oculto, como que el cobarde siempre se esconde así como que, como muy, no sé, como una hipocresía, se esconde detrás de la falsa prudencia y detrás del querer quedar bien con todos y detrás del, no, es que no es sabio el conflicto, hermano, no es sabio esto, no es sabio el otro, y lo que hay detrás de todo eso es pura cobardía. Hay un hombre que debería de ser valiente y que debería de pararse y ser firme cuando hay una adversidad. Y entonces si viene el pueblo y te dice: oye, ya no sabemos qué pasó y queremos ídolos y queremos esto, y todavía le dice él, oyendo al pueblo: a ver, vayan juntando el oro y traigan todos los zarcillos que tienen, los aretes de sus mujeres, y vamos a hacer un ídolo aquí. Todavía los otros van y lo obedecen. Oye, lo que debió de haber hecho Aarón es decirle: espérense, vamos, tanto bien que nos hizo Moisés, y si no regresa, ¿por qué no oramos por él? ¿Por qué no lo esperamos? Tanto bien que nos hizo. Espérense. ¿Cómo es que ustedes quieren ir y andar en un corazón idólatra? Está mal, pero no. Como era un cobardón, lo que digan ellos, entonces así lo van a hacer. Y si ellos quieren ídolos, pues así es el pueblo, hermano, dado a ídolos. Pues vamos a hacerles el ídolo que quieran, lo que ellos digan, hermano. Así como ellos digan. Entonces cayeron en idolatría. ¿Por qué? No porque Aarón fuera un idólatra y quisiera traer un ídolo ahí para que lo adorara, no, por cobarde, porque no quiso ser valiente y decir: pues no, aquí no va a haber ídolos y eso que tú quieres hacer está mal, y aunque me mates, pero de aquí a mí no me vas a hacer que yo haga un ídolo. Pero como era cobarde, ahí todo cobardón, todo así sin carácter, que se dobla, y muchas veces los padres le tienen pánico a los hijos, le tienen pánico. Los hijos son muy listos, aunque sea un bebé. Tú le dices a un bebé: no meta los dedos ahí, no sea la clavija. Y entonces el bebé se va acercando. A veces, a ver, te dije que no. Y te va calando, a ver si ya, a ver. Él te está revisando a ti. Él te está analizando a ti. Él está viendo hasta dónde llegas. Él te está estudiando a ti para ver si de veras es límite o no. Y entonces el padre, es que es de carácter fuerte, hermano. No, el que es de carácter débil eres tú. El otro es un niño listo que te está estudiando a ti y que necesita ser amado, y que tengas cuidado porque nadie quiere que su hijo le dé un toquezote ahí cuando meta los dedos en la clavija. Pero entonces, si tú lo dejas ir a hacer lo que sea y luego se te avienta al piso y porque estás en el supermercado y está haciendo una rabieta increíble, no, tú ya le das el dulce que te está pidiendo, ya le das eso. Y todo lo que el niño haga con sentido, porque él hace un dengue y un escándalo, entonces todo se lo voy a dar al bebé porque él quiere eso. Y me da miedo que la gente me voltee a ver que yo no puedo controlar a mi hijo. Entonces ya
toma, pero toma. No, pero no le digas a tu mamá, pero no esto, pero no lo otro. ¿Y qué tienes ahí? Un cobardón que el hijo gobierna al cobarde desde que es niño. Entonces sí era Aarón, cobardón, que cayó en un pecado ahí de idolatría porque no se quería poner firme con los otros que decían, vamos a cometer idolatría. No, aquí no vas a cometer nada. Y eso que están ustedes haciendo es una aberración. No. Y como era cobardón, aunque luego se arrepintieron de ese pecado que estuvo muy grave, pero más adelante sus hijos estaban acostumbrados a hacer lo que les diera la gana. Y ofrecieron un sacrificio a su manera. Y vamos a ver lo que le pasó a los hijos de Aarón. Levítico 10, versos 1 al 3, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aquí te está enseñando la Biblia, la casa de Aarón reflejada. A la manera de los hijos no era la manera de Dios. El altar del templo, del lugar de donde se consagraban a Dios, o del tabernáculo, porque todavía no hacían el templo, perdón, era un lugar donde Dios encendía el altar. Tú no podías encender el altar. Dios encendía el altar, un fuego divino, un fuego del cielo. Y mira, el día de hoy nosotros damos el altar, y ese altar, si Dios no enciende tu altar, no hay manera que tenga fuego real la persona. No puedes poner un fuego extraño. Es o Dios salva o nadie salva. O Dios limpia el corazón y purifica y te pone amor en el corazón, o no hay manera. Aunque el pastor te diga, aunque te invite a una reunión o te invite a otra o te haga lo que sea, o vayas a una campaña de 10,000 o 100,000 o leas toda la enciclopedia teológica que tú quieras, si Dios no le pone fuego al altar de tu corazón, no hay fuego. Y a esos se les ocurrió ponerle un fuego extraño, algo que, lo vamos a hacer a nuestra manera. Mira, eso también es fuego, así parece, etc. Algunos teólogos dicen que estaban tomados, o lo que fuera. El caso es que Dios se santifica en ellos y terminan siendo consumidos. Ándale, quieres el fuego extraño, y el fuego los terminó devorando a ellos y murieron. ¿Y qué pasó? Aarón cayó. ¿Qué habrá pensado Aarón cuando oyó el juicio? ¿Qué habrá pensado? Ojalá hubiera tenido el valor. Ojalá cuando mis hijos se estaban acercando a hacer las cosas a su manera y como ellos les diera la gana, ojalá yo no hubiera sido así, tan siempre como ellos quieran, tan siempre sin explicarles los límites, tan siempre sin amarlos, sin escucharlos, sin llegar a algo que conviniera. No, pero cuando alguien es cobarde, ¿cómo se pueden esconder los cobardes? Y después, qué caro se paga la cobardía. Qué caro se paga la cobardía. Cayó, ¿ya qué puedo hacer? Ya desperdicié mi oportunidad, ya fueron juzgados mis hijos, ya fueron quemados en ese fuego extraño que levantaron y que Dios no los pudo guardar. ¿Cómo los iba a guardar Dios si ellos están levantando un fuego que no es de Él? Dios no te guarda si no haces las cosas a su manera. Pero cuando hay cobardía, cuando hay, hermano, es que esto y lo otro, y se esconde tanto la cobardía, ten mucho cuidado de estar dispuesto a hacer lo que sea por tu familia. Dios nos llama a estar dispuestos a hacer lo que sea. Si es necesario, doy la vida por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo. Voy a hacer lo que sea por mi familia, pero no se va a caer. Pero ellos, la ley del mínimo esfuerzo, la ley, ya me hizo caras. Hay padres que la manera en la que le piden a los hijos, parece que los hijos son los que regulan al padre. Está bien si hacemos esto y lo otro, y está el otro, el hijo todo encaprichado y todo diciendo una cosa u otra, y tú lo ves afuera y dices, aquí el que dirige es el hijo, y la madre le está pidiendo el permiso al hijo, y ¿qué hay detrás de eso? Pura cobardía, el no querer ser firme y valiente, y luego tus hijos aprenden, pues aquí yo siempre me salgo con la mía, aquí yo siempre puedo manipular al que sea, yo siempre voy a hacer lo que me dé la gana. Si se me ocurrió dar fuego extraño, lo voy a levantar. Pues Dios no es así. Dios no se acobarda. Dios no va a cambiar el estándar porque a los hijos de Aarón, que ahora eran los sacerdotes, se les ocurre levantar fuego extraño. No, aquí no hay fuego extraño. O es un fuego que venga de Dios o no es válido. Y no voy a aceptar el fuego falso de la religión, el de hacer las cosas a tu manera. No es a tu manera, es a mi manera. Y como no lo vas a hacer a mi manera, te vas. No me sirves de sacerdote. Y te vas.
Y tus hijos te podrán manipular mucho a ti porque eres cobardón. Y ay hermano, ay esto y lo otro. Pero el mundo no es así. Y el mundo no lo va a corregir de una manera como tú lo deberás de corregir. No lo va a reprender. No, lo van a meter en la cárcel, le va a ir muy mal. A lo mejor si viola lo van a violar. Y le van a hacer muchas cosas inadecuadas porque tú no quisiste ponerle límites cuando era algo a tiempo. Y es horrible. Aarón cayó y fue una desgracia. ¿Qué más pasa? A veces se da indiferencia en los padres por un corazón no vuelto a la familia, porque están en un egoísmo y una comodidad extrema. Y vamos a ver un ejemplo. Segunda de Reyes 20, versos 16 al 19, dice: entonces Isaías dijo a Ezequías era el rey e Isaías era un profeta: oye, palabra de Jehová, he aquí vienen días que en todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra que Jehová que has hablado es buena. Después dijo: al menos habrá paz y seguridad en nuestros días. O sea, el profeta te está diciendo que va a haber una desgracia, que todos tus tesoros que estaba muy orgulloso enseñándolos, se los van a llevar a Babilonia. ¿De qué te va a servir todo eso si no va a ser ni para tu propia nación? Y que de tus hijos los van a tomar, los van a castrar para que no puedan andar con las mujeres de los otros y los van a tener de sirvientes en Babilonia. Todo eso va a pasar. ¿Y qué dice el rey ante la tragedia que le va a venir a su familia? Vamos a orar para que no pase, vamos a buscar la gracia de Dios, vamos a decirle: Dios, danos la fuerza para vencer a Babilonia, para vencer esa opresión que viene. No, lo que dice el rey: ay, al menos habrá paz y seguridad en mis días. Yo voy a morir tranquilo. Eso le va a pasar a mis hijos. Entonces, como el padre cobarde, el padre que no está firme, el padre que no tiene amor, el padre que no se quiere dar por sus hijos, que no quiere involucrarse, que no quiere batallar, que está en la comodidad, pues es el rey. Está en la abundancia, es el rey. Qué padre, qué cómodo, pero no quiere hacer nada por la siguiente generación que viene detrás. Y les va a ir mal a los que vienen detrás. Como a mí no me toca, no me importa. Pues no le importó y su hijo Manasés fue un verdadero perverso. Un rey como ninguno. A ese profeta que le dio esa advertencia, a su padre lo metió en un tronco y lo partió en dos. Ándale por andar diciendo. Y hizo muchas maldades. Empezó a meter una gran cantidad de perversiones, idolatrías, de matar a los niños, sacrificarlos a los demonios. E hizo que toda la nación se desviara y después les cayera el juicio que había descrito el profeta. Ojalá y su padre se hubiera puesto a creer a su hijo. Le hubiera dicho: oye, mi hijo, ven, ¿qué crees que me dijo Isaías? Pasó esto y esto otro. Y además, ¿sabes qué? Es un profeta de parte de Dios y Dios nos está advirtiendo el futuro. Puede ser que te toque a ti. Vamos a orar para que no pase. Y ora tú por tus hijos y por mis nietos, y vamos así hacia abajo para que no pase eso. No, pero eso angustia. Eso no es agradable a la carne. A la carne le gusta más estar en los banquetes del palacio. A la carne no le gusta ayunar. A la carne no le gusta sacrificarse. No le gusta estar cómodamente para que todo sea muy, muy agradable. Al menos no va a pasar nada en mis días. Ándale pues. Al menos no va a pasar nada. Cuando mi hijo está haciendo ahí el berrinchote y no lo quiere educar, bueno, le doy la paletita y hago esto y no lo educo ni nada. Al menos no va a pasar en mis días. Y al rato se va a levantar un diablo de ahí y tú no vas a tener control y va a haber una gran dificultad. ¿Qué corazón debemos de tener los padres para que esto no pase? En especial en el tiempo final, porque mira, va a pasar. Y yo me he puesto a observar ese carácter de 2 Timoteo 3 en diferentes personas, y yo ya lo he visto ese carácter en muchos seres humanos que tienen todas esas características, que son manipuladores, que no los puedes detener, que son mentirosos, que son calumniadores, mentirosos y crueles y perversos, y que tienen apariencia de piedad y se dicen religiosos. Niega la eficacia de ellas. Ese carácter va a llegar y está llegando, y ya hay en muchos lugares. Pero ¿cómo hacerle para que al menos no llegue a tu casa?
¿Cómo hacerle? Bueno, las cartas apostólicas nos dicen muchas verdades al respecto para guardarnos. 1 Timoteo 5, versos 7 y 8 dice: manda también estas cosas. Es una orden, Timoteo, que te da el apóstol Pablo para que cuides a tu iglesia y que tú mandes estas cosas para que sean irreprensibles, para que si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si una persona no tiene corazón vuelto a su familia, si no provees para los tuyos, si eres un irresponsable, si no le das lo que necesita tu esposa, su alimento, su comida, o tu esposo cuando necesita algo, si no provees para tus hijos cuando están en edad de que tú los proveas, y tú no estás dándole a los tuyos, mayormente a las de tu casa, para empezar a los de tu familia, a los que están ahí en tu propia casa, que otros le provean. ¿Por qué otros le tienen que proveer a los que me toca a mí proveer? ¿Qué no soy yo hombre para ver por mi casa? ¿Qué no soy yo el responsable para yo darme por ellos? Digo, está bien si algún amigo le invita, una cortesía, que vaya a comer, ok, qué bueno, alguna bendición, pero el responsable de mi casa soy yo. Si alguno manda estas cosas que sean irreprensibles, que nunca pueda reprender a nadie que no esté haciendo esto. Si alguno no provee para los suyos, mayormente los de tu propia casa, ya para que no te vadas, los de tu propia casa. Has negado la fe, no eres cristiano. Aunque vengas y digas que adores y levantas las manos y hagas muchas cosas, no eres cristiano y eres peor que un incrédulo, porque los incrédulos que ni creen en Dios y que se dicen ser ateos, proveen a su casa, se dan por sus hijos. Entonces, lo primero que tiene un creyente es el corazón vuelto a proveer a su casa. Voy a proveer a mi casa, voy a trabajar, voy a esforzarme en las cuestiones necesarias de la vida, en las cuestiones del cuerpo, porque para que el cuerpo funcione necesita dormir, necesita comer, necesita vestirse, necesita medicinas cuando se enferma, y lo voy a proveer para mi casa. Y también, porque la vida no solamente el cuerpo, el alma necesita la bendición de Dios, y también la voy a proveer, porque yo soy el sacerdote de mi casa, y yo voy a tomar ese rol. Y no lo voy a delegar en nadie más, porque no le toca a nadie más, me toca a mí. Y si alguno no provee para los suyos, mayormente a los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Punto. O das a tu casa o eres un impío. Y si te llamas y aceptaste a Cristo, digas muchas cosas, etcétera, pero no estás dando para tu familia, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Yo sé que no les gusta a la gente que se aplique la Biblia. Ay, no, hermano, no digas eso. Cada quien que se revise. Eso dice la Biblia. Y es mejor enfrentarte a la verdad. No soy cristiano, me voy a poner a amar a mi casa y me voy a poner a proveer antes de andar de hipócrita y decir que eres lo que ni vives. La Biblia nos dice que debemos de transmitir una vivencia y evitar contiendas y rebeldías. Tito 1:6 dice, de nuevo la palabra, al que fuere irreprensible, que no le estés reprendiendo, que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga a su esposa en orden, que la cuide, que sea marido de una mujer toda la vida. Voy a ser fiel a mi esposa toda la vida. Dios me la dio. No escogí a nadie de mis familiares porque mis padres, yo no los escogí. Nací en esa casa, mis hermanos, yo no los escogí. Nacieron ahí, yo no escogí a mis tíos, ni a mis abuelos, ni a mis primos, ni a ningún familiar. Al único familiar que escogí en mi vida es a mi esposa. Entonces voy a ser fiel con mi esposa, marido de una sola mujer. Ya la tomé por mujer y voy a estar con ella toda la vida. Y voy a ser fiel para ella, marido de una sola mujer. Y que tenga creyentes, hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Que tenga su casa en orden. Que tenga sus hijos que transmiten. La fe la transmitió porque la fe se transmite. Al igual que la hipocresía se transmite. Si cada vez que hay un problema el papá simula y la mamá simula y todo el tiempo es andar escondiendo el problema y ser hipócritas, ay, espérate, se van matando en el carro, peleando y discutiendo y casi divorciándose, y luego llegan a la congregación, agarran la Biblia y ay, ¿qué tal, hermano? ¿Qué tal? Es pura hipocresía. La hipocresía se aprende en casa, o la fe se aprende en casa también, porque hay una angustia en casa, porque hay un problema en casa, y te doblas tus rodillas y te pones a buscar a Dios, y entonces dicen los hijos, mi papá o mi mamá tenían este problema y tenían esta dificultad, y oramos juntos a Dios, y Dios nos respondió. Y el día de mañana que tenga en su familia otros problemas, entonces va a orar y va a rogarle a Dios, porque también va a decir, pues si Dios le respondió a él, me va a responder a mí, porque Dios desea el bien para toda familia en la tierra. Entonces la fe se imita, la fe se aprende por el ejemplo, o la hipocresía, o el pecado.
¿Qué ejemplo estamos dando nosotros? ¿Nuestros hijos están acusados de disolución, de rebeldía? ¿O cómo estamos? Debemos ser irreprensibles y ver por nuestra familia, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos, que estén ordenados. Que existe un trato equilibrado y guiado por Dios, Efesios 6:4, ya lo hemos mencionado, pero el caso no es sabértelo, el caso es vivirlo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, no es mandarte con correcciones exageradas, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Si la disciplina no gusta, si los límites no gustan, pues claro, por eso es difícil a veces ser padre, pero es por su bien. Y cuando el niño te esté calando y viendo si va a llegar o no a donde tú le estás diciendo que no, enséñale bien el límite. Enséñale que hay bordes y límites en los cuales tenemos que andar, que no es por donde siempre él quiera, que no es a su manera. Que la disciplina es buena, el dominio propio es bueno, el saber gobernarse uno mismo. Hay una frase que me gusta mucho: el que gobierna a otros es fuerte. Hay muchos que gobiernan a otros, un presidente, hay gente que gobierna a otros, un director en una compañía grande. Pero el que se gobierna a sí mismo es poderoso. No es fuerte, es poderoso. Que no te gobiernen tus impulsos, que sepas los límites, que tengas dominio propio. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere Dios que le diga a mi hijo? Que lo que tú le digas a tu hijo sea como que Dios se lo diga. Que esas palabras no vayan de ti, que vayan de Dios. Que lo animes cuando Dios lo quiere animar. Que lo bendigas cuando Dios lo quiere bendecir. Lo quiere animar, lo quiere ayudar, lo quiere fortalecer, lo quiere guiar. Que tú seas un padre que imites lo buen padre que Dios ha sido con nosotros. Y cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros. Cuántas veces nos ha explicado los límites. Cuántas veces nos ha ayudado y nos ha animado y nos ha bendecido. ¿Y tú por qué no lo vas a hacer con ellos? Que crees un ambiente de bendición, espiritualidad y gratitud. 1 Tesalonicenses 5, versos 16 al 19. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Anda en el Espíritu. ¿Cómo vas a andar en el Espíritu? Dependiendo de Dios. Cuando estás en alegría, cuando estás orando sin parar. Claro, tenemos que ir a dormir, claro, tenemos que trabajar, pero cuando estés trabajando y tengas un problema, Dios, ayúdame con esto, porque si tú no me ayudas no me va a salir. Dios, no me está yendo bien en mi trabajo hoy, bendíceme hoy. Esas oraciones cortas que puedes hacer durante el día y que Dios te cuida y te ayuda. Orad sin cesar, con gratitud, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Que seamos agradecidos con Dios y que enseñemos a nuestros hijos a ser agradecidos. Porque estas características deben de pasar en la familia. Porque mira, en la familia a veces hay momentos de mucha alegría. Salió de la primaria y nos vamos a festejar y qué bueno, te felicito. O ganó su título universitario o un título, no sé, una competencia y fuimos con él y ganó una carrera. Todos estamos contentos por él. Hay momentos de mucha dicha. Pero también hay momentos de mucha angustia. Que se enfermó, que se rompió un hueso, que estás en el hospital, que lo van a operar, que se puede morir. Hay angustia. O que tropezó. No es, uno cae, pues yo caigo con él y lo levanto, ¿no? Uno se aflige y yo me aflijo con él. Si llora, yo lloro con él. Y vamos a estar con él. Vamos a ser uno con otro. Entonces, todas esas oportunidades enormes que hay para expresar el cristianismo en medio del día a día se dan en la familia para compartir el gozo o para compartir los problemas y orar sin cesar, porque voy a orar por los problemas de uno, de otro, porque todos tenemos problemas y cuando tenga problemas también les voy a compartir mis problemas para que ellos oren por mí. Orar sin cesar. Y vamos a dar gracias en todo, aunque no sea lo que yo quería, pero ser agradecidos. ¿Cuántos hijos y padres a veces no hay gratitud para con Dios? O le traes unos jeans y, yo quería Levi's y no son Levi's. O unos tenis, es que no son Nike, o no son Reebok, o no son esto. Da gracias en todo. Pues gracias a Dios tienes con qué pisar, ¿no?
Gracias a Dios tienes zapatos, y si son no de la marca que tú querías, ok, pero voy a ser agradecido. Entonces, en la familia, esa forma de expresar el cristianismo en los problemas o en las alegrías, Dios quiere que las compartamos, que no apaguemos el espíritu, que seamos sinceros y que nos demos unos por otros en la familia. Con una familia servicial, valiente y ejemplar. 1 Corintios 16, versos 13 al 15 dice: velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, hermanos. Ya sabéis que la familia de Estéfanas es de las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Entonces, te está diciendo muchos principios cristianos que deben de venir en la familia. Velar. ¿Por qué velar? Que quiere decir vigilar. Porque estamos en medio de un mundo que te ataca por todos lados, que se están levantando personas perversas con características ocultas, que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella, que son crueles, intemperantes, perversos, malos. Entonces hay que velar que esas personas no afecten mi corazón y que yo pueda ganar a los que sean ganables. Vigilar que las corrientes del mundo no te carcoman y no ser vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y tener valor, porque todos ellos se van a levantar en contra de ti y te van a criticar. Y te van a decir: ¿cómo que estás educando a tus hijos así? Mira, no sabes cuántas críticas yo tuve por la manera en la que eduqué a mis hijos. Y comentarios y burlas a mí, a mi esposa. Ándale pues, que digan lo que quieran. Pero no me voy a mover de lo que estoy haciendo porque creo que es lo mejor para ellos. Tienes que ser valiente, no te puedes acobardar. Dios nos llama a tener amor, no en vanagloria, sino en una sinceridad de ver por el reino y tener valor, portados varonilmente, o sea, ser un hombre de verdad, tener un corazón valiente, que no, ya me criticó, entonces no voy a orar o no voy a enseñarles esto porque no se vaya a sentir mal la vecina, o porque no vaya a decir tu abuelo o tu abuela o este o el otro, que digan lo que quieran. Aquí es mi casa y yo lo voy a hacer de una manera correcta para Dios. No me voy a acobardar. No me voy a agachar, no voy a ser una persona que no vea por mi familia. Dios quiere que tengamos esos valores en casa: el amor, el valor, el servicio. Y tan te lo dedica a la familia que inmediatamente dice Pablo: miren a la familia de Estéfanas, que es de las primicias de Acaya y que siempre se han dedicado al servicio de los santos. Pues esa familia de ese hermano Estéfanas era un hombre piadoso que fue de los primeros que se salvó en Acaya. ¿Y qué pasa cuando llegas a una congregación que está chiquita y que no tiene muchos convertidos? Pues que hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo. Hay que limpiar, hay que lavar, hay que predicar, hay que poner las sillas, hay que invitar a la gente, hay que hacer de todo. Y ese era Estéfanas de las primicias de Acaya, pero una persona que cuando no había nadie, ahí estaba. Y su familia sirviendo, dándose, dedicando al servicio de los santos. Los amaba, los servía, los edificaba y fue creciendo toda la iglesia de Acaya. Y decía Pablo con orgullo por un verdadero cristiano: mira a su familia, una familia ejemplar. Estéfanas y su casa, una familia que bendijeron a los demás. Que así sea tu familia, que Dios recomiende a tu familia, que Dios bendiga a tu familia, que Dios te cite a ti como ejemplo. Dios quiere eso. La llenura de Dios debe estar en nosotros y debe inspirar fe, valor y una búsqueda de fruto. 2 Timoteo 1, versos 6 al 8. Por tanto, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por medio de la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa en las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. La llenura de Dios te lleva a tener fuego, te lleva a tener valor. Un cobarde que se está agachando y así como que escondiendo. No, ese no tiene llenura. Ese es una persona que está llena de cobardía, que no tiene valor. Dios quiere que seamos valientes, que demos resultados, que exista poder, que exista dominio propio, que no dejes a tus hermanos caídos, como le estaba pasando a Pablo, que estaba en dificultades, que estaba preso y que algunos lo dejaron. Ya Pablo que se queda ahí. No. Había que estar con Pablo, había que amarlo, había que irlo a ver a la cárcel, había que darle lo que fuera necesario. Servir a Pablo, ¿cuánto había servido a las iglesias él? Un verdadero cristiano no se acobarda ante la oposición, enfrenta a la oposición con dignidad. Si me enfrenta 1, 100 o 1000, no importa, porque donde Dios me puso, ahí voy a estar.
No me voy a acobardar, no me voy a hacer a un lado, no voy a decir, y voy a empezar a cambiar todo. No, lo que Dios quiere que haga, eso voy a hacer. Y lo primero que voy a hacer es ver por mi casa y mi familia. Las familias van a enfrentar mucha oposición en el mundo, mas Dios nos llama a estar unidos y llenos de Él. Avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. ¿Quién lo va a avivar? Tú lo vas a avivar. Se van a avivar los problemas, se van a avivar las adversidades, van a empezarte a perseguir, van a empezar a haber muchas dificultades. ¿Quién va a avivar el corazón? Tú lo vas a avivar. Te toca a ti. Ve y ora a Dios, ve y busca a Dios, ve y restaura tu comunión con Dios y aviva el fuego. Dios envía una bendición para las familias y Dios la está enviando para que restauremos nuestras casas. Y o la tomas y restauras tu casa o va a terminar siendo para juicio porque no quisiste hacer nada por tu casa. Malaquías 4, versos 5 al 6 dice: He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es una profecía que se cumplió en Juan el Bautista, que tenía el espíritu y la fuerza que tenía Elías. ¿Qué fuerza tenía Elías? Que no se acobardó, que cuando tuvo un ambiente que lo estaba oponiendo en demasía, que tuvo a la reina en su contra, que tenía un montón de falsos profetas en su contra, por cientos, idólatras que estaban en contra de él, fue fiel, fue firme, no se acobardó, no se agachó, y él creyó que era el único que había en Israel, aunque luego Dios le dijo que no era el único, sino que había otros muchos, pero en un momento él creyó que era el único. Pues aunque sea el único, pero voy a tener ese corazón y voy a hacer para Dios y voy a hacer de Dios. Y fue valiente. Y Dios envía, dice al profeta Elías, que quiere decir que la unción, la gracia, la bendición que Dios trajo, en el Espíritu la va a dar para bendecir a las familias. Ya vino Elías, ya vino Juan el Bautista, ya vinieron todos ellos y nos dieron el ejemplo de qué. A volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. El espiritual, el que está lleno de Dios, el que obedeció al gran profeta Elías. ¿Sabes quién es el espiritual? El que vuelve el corazón a sus hijos. ¿Sabes quién no es espiritual? El que no vuelve el corazón hacia sus hijos. El que está lleno de indiferencias a su esposa o lleno de indiferencias a su esposo, que no le importan lo que hagan sus hijos. Ese no es espiritual. Ese es un hipócrita. Aunque levante la voz y aunque cante mucho y ore mucho y haga muchas cosas, si no tiene corazón vuelto a su familia, eres hipócrita. Pero el espiritual tiene el corazón vuelto a los suyos para empezar. Dios va a venir y va a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Primero empieza por la mayor autoridad hacia la familia, para que el hombre vuelva el corazón a su esposa. Empieza por el hombre, porque mira que la primera que pecó fue Eva, pero el primero que Dios llamó a cuentas fue al hombre. Y te va a llamar a ti a cuentas y te va a preguntar tú qué hiciste con tu esposa o con tus hijos. Y te va a llamar y te va a decir, a ver tu hijo, ¿por qué pasó esto y por qué pasó lo otro? No, es que yo no me había convertido, ¿y por qué no? Si te dijiste toda la verdad. Tú eras el jefe de esa familia, tú tenías que ver por ella. ¿Qué hiciste? Dios te llama a ti y no te puedes evadir. Yo voy a hacer el volver el corazón de los padres hacia los hijos. Para eso envía un profeta y ya lo envió. Lo envió Elías y lo envió Juan el Bautista. ¿Cuál es la unción? ¿Cuál es la bendición? Volver el corazón de los padres hacia los hijos. Volver el corazón a la familia. Entonces el primer milagro que hizo Juan el Bautista es que empezaran a amarse entre la familia, empezaran a darse unos por otros. El espiritual es el que ve por los suyos y que es irreprensible en eso, que ve por sus hijos, que ve por su casa. No importa, que si no alcanzas a ver por nadie más, ok, pero estás viendo por lo primero y lo primero es ver por tu casa. Ese es el espiritual. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. El diablo te hace volver el corazón hacia el engaño, hacia la apariencia, hacia andar en formas religiosas. Pero Dios hace que vuelvas el corazón hacia tus hijos, hacia tu esposo, hacia tu esposa. Eso hace Dios. Pone el corazón en orden. Y un corazón en orden es primero la familia. Voy con Dios. Dios restaura mi corazón y lo que enciende en mí es una luz para que alumbre en casa. Primero en casa y punto. Eso es lo más importante. Entonces, ¿eres espiritual? ¿Dios te restauró? ¿Cómo verlo? Porque tengas el corazón vuelto a tu familia.
Hay una promesa que está para quienes viven en medio de grandes adversidades y problemas familiares y que Dios puede hacer todo nuevo. Miqueas capítulo 7, versos 5 al 7. Fíjate qué ambiente te describe de nuevo de gran adversidad. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra a su padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, y esperaré en el Dios de mi salvación, y el Dios mío me oirá. Fíjate qué ambiente tan nefasto y qué corazón tan adecuado de Miqueas te refleja este pasaje. Un ambiente nefasto. El amigo es un hipócrita y es indigno de confianza. El príncipe está corrompido y es falso y te va a hacer daño. Tu esposa te acecha, la que está durmiendo a tu lado, y quiere tu mal. La familia está dividida. El hijo está contra el padre, la hija está contra la madre, la nuera está contra la suegra, y los enemigos del hombre van a ser los de tu propia casa. No puedes ni hablar en casa lo que traes dentro porque son tus enemigos. ¿Y qué dice Miqueas? En ese ambiente tan nefasto, tan torcido, tan malo, donde los amigos, los príncipes, los amigos, las autoridades y la familia, todos están corrompidos. ¿Qué decía Miqueas? Mas yo a Jehová miraré y esperaré en el Dios de mi salvación. Y el Dios mío me oirá. Dios me va a oír porque yo lo voy a ver a Él. Porque no me importa si mi esposa está caída, porque no me importa si mis hijos están caídos, porque no me importa si hay corrupción por todos lados, porque no me importa si está todo mal. Todo está caído, no tengo amigos, no tengo nada, pero Dios, tengo un Dios. Tengo un Dios que cambia familias, tengo un Dios que cambia esposos, tengo un Dios que cambia esposas, tengo un Dios que cambia hijos, tengo un Dios que restaura lo imposible, lo hace posible. ¿Quién quiere confiar en ese Dios? Si tu familia está caída y por tu culpa, y ya tus hijos y tu familia está dividida, ¿por qué no hacer como Miqueas? Mas yo a Jehová miraré y esperaré en el Dios de mi salvación y Él me oirá. ¿Quién querrá poner esta promesa en su vida? Cuando los padres fallan, los hijos hacen grandes atrocidades y están empezando a pasar y ¿sabes qué? Van a seguir pasando. Pero si nos volvemos a Dios, Dios se va a volver a nuestras familias. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Tengamos ese corazón perfecto y Dios muestra tu poder y endereza a mi familia. Y Dios va a hacer maravillas. Miremos a Dios. Ponte a vivir la palabra. Vuelve el corazón. Busca a Dios. Y Dios va a restaurar. Amén. Vayamos a hacerlo. Vayamos a echarle ganas. Vayamos a vivir este mensaje. Le vamos a dar una continuación la próxima semana. Dios les bendiga. Que tengan bonita tarde y vayamos a vivir con nuestra familia el amor de Cristo. Estamos despedidos.